Como sabemos ya, en el mes de abril hemos empezado una nueva serie de enseñanzas tituladas ¿cómo? Los unos a los otros. Tiene que ver mucho con lo que son las relaciones entre nosotros los creyentes, las relaciones entre las familias, las relaciones entre los miembros de una iglesia. Y bueno, justamente el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante. Todos en algún momento atravesamos por una situación así y por lo tanto esté ahí muy atento, mi hermano. Trate de no desconcentrarse, de estar muy atento para aprovechar al máximo de la enseñanza que el Señor nos prepara para la mañana de hoy. Vamos a recordar un poco el liceo. ¿A quién les gustó la materia de física? A ninguno. ¿Quién se acuerda de la primera ley de Newton? Quiero usar esta primera ley a modo de metáfora o a modo de una pequeña ilustración. ¿Se recuerdan la primera ley de Newton? ¿Qué decía? Filipo se la sabe. ¿Cómo dice Filipo? No se acuerda. Bueno, vamos a ayudarlo y a recordar a todos nosotros los que estamos aquí. La primera ley de Newton, parafraseándola bastante, tiene que ver con que un cuerpo se mantiene en reposo, estático, quieto, calmado, hasta que llega otro cuerpo con una fuerza opuesta o distinta a la que venía inicialmente, y eso causa una reacción en este primer cuerpo que estaba quieto. Más o menos parafraseando un poco lo que es la primera ley de Newton. Los que tienen examen de física mañana estén pendientes si les hace falta usarla. Bueno, le hago referencia a esta primera ley de Newton porque realmente pensemos en estas circunstancias. Es fácil amar a otro cuando esa persona nos muestra el mismo amor, nos muestra la misma misericordia, el mismo cariño, el mismo cuidado. Pero cuando hay una fuerza opuesta a ese amor, llámese ofensa, llámese resistencia, llámese algún trato áspero, eso genera en nosotros ¿qué? Algo que nos desestabiliza de nuestra posición inicial de calma, ¿verdad? Entonces hay una relación que vemos allí. Y lo cierto, mis hermanos, es que todos nosotros de alguna manera estamos relacionados con otra persona. Sea nuestro esposo, nuestra familia, nuestros hijos, tíos, primos, familia extendida, nuestros hermanos en la iglesia, compañeros de trabajo, vecinos. Estamos de todas formas relacionados con personas. Y en algunos momentos habrá momentos de cariño, pero también habrá momentos, y serán inevitables, donde habrá un punto de inflexión, un punto de ofensa, un punto donde existirá una ofensa, existirá un ofensor, existirá aquella persona, en este caso nosotros vamos a verlo así, como los ofendidos. ¿Lo vemos? Es inevitable. Pero hay un llamado. Jesús allá en Lucas 6:32 decía, ama a vuestros enemigos, porque qué beneficio, qué triunfo, qué gloria hay amar a quien te aborrece, a quien te ama. No, hasta los no creyentes lo hacen, parafraseando un poco. Entonces aquí está el llamado. Ante esta situación imposible de evitar, al menos de este lado de la gloria, cuando estemos con el Señor, ya será otra cosa. Pero este lado de la gloria tendremos conflictos de manera constante. Entonces, ¿cómo podemos perdonar? Hablando acerca del tema que nos corresponde hoy, ¿cómo podemos perdonar cuando la ofensa es muy grande o cuando nosotros sentimos que esa persona no merece ser perdonada? Vamos a intentar dar respuesta a esta interrogante. Te animo a abrir tu Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 31 al 32. Cuando lo tenga, fuerte amén, para juntos leerlos todos. Y algunos la tenían listo por ahí, mi hermano. Están viendo los flyers, ¿verdad? Así que, mi hermano, preparado, listo. Ya cuando el resto lo tengamos, amén, y entonces leemos juntos. Efesios 4, 31, 32, los últimos dos versículos de este capítulo. ¿Lo tenemos? Ok. Dice así. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
El perdón. El perdón es uno de los temas que es muy o más fácil de entender en la teoría que aplicar la práctica, ¿cierto? Usted puede entenderlo aquí, su mente entiende, no, debo perdonar a quien me ofende, bien. Ahora, cuando llegue la ofensa, debemos perdonar, ahí es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque hay sentimientos, emociones, y aún en momentos la confianza del ofendido es lastimada. Y esto es un reto a la hora de perdonar a la persona. Porque no se trata, cuando hablamos del perdón, y hay que sensibilizarnos cuando ofendemos, de que no se trata de solo pasar un switch y ya todo está resuelto. Yo ofendí a la persona, pasa el switch, listo, ya todo está feliz y armonía. A veces no es así. A veces no es tan con un chasquido que se resuelve. Hay sentimientos, debemos ser sensibles. Además, cada caso de ofensa es distinto. Debe ser evaluado de manera diferente. A modo de ejemplo, no es lo mismo, veámoslo en el matrimonio, no es lo mismo que el esposo le hable de manera áspera a su esposa, a que el esposo caiga en un acto de infidelidad o adulterio. Son dos ofensas, ¿cierto? Son dos ofensas, pero no podemos tratarlas a las dos de la misma manera. Sí, al final hay un llamado acerca del perdón, pero el proceso para sanar no es el mismo. Entonces son cosas que debemos considerar. Perdonar era un reto en la antigüedad, lo vemos en la iglesia, porque Pablo les escribe no solamente a Efesios, también a los de Éfeso, también escribe a los de Corintios, ahí en la segunda carta, capítulo 2, y a los Colosenses, capítulo 3, versículo 3. Es algo habitual. Las iglesias lo vemos así, el mismo Jesús también, allá en Mateo 18, lo que es una cátedra de cómo perdonar, también hablaba acerca de la necesidad del perdón y cómo se aplica el perdón. Entonces, bueno, para que lo tengamos en cuenta. Y sigue siendo un reto para nosotros de manera individual. Cada uno de nosotros, ante el perdón, es un reto. Esta sociedad actual, posmoderna que nos acompaña, o en la que estamos, mejor dicho, no nos ayuda mucho con este tema del perdón. Usted puede ver por las redes sociales, usted lo puede ver por los influencers motivacionales de la actualidad, entre comillas, porque no es una buena influencia. Muchos que al final te llevan a, tú vales, tú solo puedes, confía en ti mismo, y se centra en una individualidad. Se centra en el individualismo más que en las relaciones. Y esto es un gran peligro. Es un gran peligro pensando justamente en lo que el mismo apóstol Pablo nos habla en el contexto de esta carta a los Efesios, donde si nosotros queremos ser moldeados al carácter de Cristo, no debemos amoldarnos a este mundo. Y el moldearnos al carácter de Cristo significa, mis hermanos, en pensar en la unidad entre nosotros como un elemento importante. La carta a los Efesios, entre otros temas que toca, hace un llamado al crecimiento y a la madurez de cada creyente. Nos enseña las disciplinas que debemos tener en esta nueva vida en Cristo, como hijos de Dios, como miembros de una familia y miembros de una comunidad. El fin de esta carta es que la iglesia pudiese establecerse y afirmarse adoptando el carácter de Cristo. Ahí lo vemos en el versículo 13, hay un llamado, versículo 15 al 16, habla acerca de la unidad del cuerpo de Cristo, en este capítulo 4 que estamos estudiando. Entonces hay un llamado a moldearnos según el carácter de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la unidad de la fe. Entonces vemos que detrás de un tema tan importante como el perdón, hay un tema aún más relevante, que es el tema de la unidad. Cuando nosotros no consideramos el perdón como un elemento importante en nuestras relaciones, no estamos considerando que producto de la falta de perdón pueden haber divisiones, pueden haber fracturas, puede haber desunión, puede haber todo lo que tenga que ver con el tema de dividir a la familia, a la iglesia, a las comunidades. Y eso es lo que el Señor no quiere de nosotros. Por eso usted nota el análisis del apóstol Pablo durante todo este capítulo sobre ciertas prácticas y cosas que el creyente debía despojarse. Es decir, si queremos caminar a la unidad, si queremos caminar a perdonar, hay ciertas prácticas que debemos despojarnos. Desde el versículo 22, usted notará que hay ciertas prácticas, despójense esto, despójense, que nosotros como creyentes debemos quitarnos y que debemos vestirnos con una ropa distinta. Despojarnos del viejo hombre,
es decir, aquel que está viciado conforme a este mundo y toda la enseñanza de este mundo, y vestirnos según el hombre nuevo, vestirnos según el carácter de Cristo. ¿Lo vemos? Entonces esto nos habla de un proceso de transformación. Esto también se conoce en la doctrina bíblica como el proceso de la santificación, donde cada día nosotros poco a poco nos vamos delastrando de las cosas de este mundo, del viejo hombre, y nos vamos pareciendo cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta, mis hermanos. Si solamente nos quedamos en el conocimiento, en adquirir, en aprender, en pasarnos todos los libros de primeros principios, pero eso no trae una transformación en nuestras vidas, mis hermanos, hay algo que no está haciendo clic, hay algo que no está funcionando, porque el Señor nos llama a la transformación. Entonces, entre las prácticas que debía abandonar el creyente, está comprendido unas prácticas que no ayudan y estorban el proceso del perdón. Yo tengo al menos 2 principios que me gustaría compartir con ustedes, a los que toman nota y les gusta. Dice así el primer principio: como creyentes debemos evitar ser dominados por el deseo de justicia por propia cuenta, los deseos de nuestra carne, para así perdonar como Dios nos perdona. Como creyentes debemos evitar ser dominados por el deseo de justicia por propia cuenta, para así perdonar como Dios perdona. Todo lo vamos a encontrar en el versículo 31. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos despojamos de ciertos elementos? ¿Qué sucede normalmente en nosotros cuando recibimos una ofensa? ¿Cómo nos sentimos? Vamos a ver. Duele. ¿Qué más? Airados. ¿Qué más? Triste, confundido, ofendido, ofuscado, impotente. Hay un sentimiento donde ya nosotros no estamos tranquilos. Somos como que nos mueven la mata, como quien dice, nos estremecen. ¿Cierto? ¿Cierto? Ok. Entonces, cuando una persona es ofendida, se activa dentro de esa persona un sentido de injusticia. Nuestra mente nos dice, ya va, yo no merezco ser tratado así. ¿Por qué esta persona me habla así o me dice esto? Yo no merezco ser ofendido. No está bien lo que esta persona está diciendo, lo que está haciendo. Yo merezco respeto. En algunos casos también decimos, ya va. El que está equivocado eres tú. Porque sucede el caso, abro un paréntesis, donde nos herimos por cosas. Ejemplo, pongo el ejemplo claro. Algún pastor, hermano, maduro nos dice, hermano, hay ciertas áreas en tu vida que debes revisar. Pero si nosotros no estamos de acuerdo, ¿qué pasa con nosotros? La disciplina en el momento no es motivo de gozo. Es el concepto. Nos airamos, nos molestamos, ya va. Yo soy perfecto, ¿cómo tú vas a decir eso de mí? Entonces nos ofendemos por cosas que, ya vamos a ver más adelante, no tienen la motivación correcta. Entonces, bueno, es un punto que más adelante vamos a tocar. Mis hermanos, la ira, eso que nos comentaba nuestro hermano, que sentimos dentro de nosotros, es una respuesta natural ante una injusticia sufrida. El sentir ira. Pausa allí. Ella misma no es mala en sí misma. Es una alerta que nos dice que algo no está bien. Debe ser corregido. Sea que esa corrección sea aplicada al ofensor, o en algunos casos, como le mencionaba acerca de cuando somos corregidos de buena manera, también corregir nosotros mismos, los que nos sentimos ofendidos. Encontramos ejemplos en Jesús donde Él se iró de manera justa, santa y sin pecado, y aplicó la corrección correcta en el momento. Mateo 21:12 nos muestra la escena cuando Jesús llega al templo y lo ve que está convertido en una guarida de ladrones, y Jesús, airado, dolido, sacó y limpió las mesas y dijo, la casa de mi padre será llamada casa de oración. La ira de Jesús era justificada. El templo de Dios que se había construido para adorar al Señor, para buscar la santidad, para buscarlo en intimidad, para buscarlo en oración, lo habían convertido en un mercado donde solo habían ladrones, zorros, y lamentablemente eso le dolió a Jesús. Eso lo llevó a limpiar el sitio. También vemos otros ejemplos de la ira de Jesús, que se mostró en contra del pecado y la falta de algunos, la falta de fe de algunos. Los fariseos lo mostraron, aún sus discípulos lo vemos en Mateo 17. Mateo 3:5 muestra cómo los fariseos tenían dureza en su corazón. Y ahí vemos la ira de una forma como dolor, como tristeza.
no solamente rabia, también tristeza, como mencionaban nuestras hermanas por aquí, ante la falta de fe, hombres de poca fe, le decía Jesús. Entonces son sentimientos en la ira de Jesús con una motivación correcta, un enfoque correcto. Era una ira justificada, controlada, mi hermano, es un punto muy importante, era temporal y con un resultado apropiado. Motivación correcta porque no es que se molestaba por cualquier cosa, no se molestaba por cosas sin sentido, eran cosas importantes, eran cosas que había que revisar. ¿Me entienden? Eso también es un llamado de atención para nosotros. Quizás nosotros somos llamados o nos dicen cualquier cosita y ya nos molestamos. O sucede cualquier cosita y ya nos salimos de esa zona de tranquilidad. ¿Es motivada, correcta tu ira en ese momento? Lo vemos en el ejemplo de Jesús. El enfoque correcto de resolver el problema. Justificada, lo vemos. Controlada, no a todas. O sea, Jesús tenía el poder de hacer así y destruirlos a todos, si quería. Pero en todo su poder, Él se contuvo y corrigió correctamente. Era temporal, y eso lo vemos en el versículo 26 de este capítulo de Efesios que estamos revisando, que no se ponga el sol. Eso significa no pase todo el día con la molestia. Trate de resolverlo pronto y con el resultado apropiado. ¿Cuál sería el resultado inapropiado? Que esa ira te lleve a dar lugar al diablo. Versículo 27. Cuando no controlamos, cuando no, nuestra ira pasa horas y horas y no se calma, y cuando no consideramos que Satanás está buscando espacio para aprovechar eso, para ofender, hermanos, es que los conflictos se hacen más grandes. Y al final termina lastimando mucho más la relación. Sin embargo, la ira contenida, de manera correcta, terminará aplicando la justicia, pero en la justicia de Dios, no la justicia en nuestras propias manos. Si esa ira no es comprendida, si no es controlada, ¿qué dice dentro de nosotros? Quiero venganza. Quizás no lo decimos. Usted no dice, esta persona me vio feo, quiero venganza. Usted no lo dice. Pero ¿qué hace si lo ve feo? Le revuelve, le revira los ojos. Es venganza. El hermano pasó y ni te saludó. Ahí está, no me saludó. Eso es venganza, hermano. Luego nos reímos, pero es una forma de vengarnos, de tomar justicia por nuestras propias manos. De nosotros mismos, en nuestras fuerzas, aplicar justicia. Pero esto no es lo que el Señor quiere de nosotros. Romanos 12:19, el apóstol Pablo en el contexto de la unidad, dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice él. De Él es la venganza. Ya lo veremos un poco más adelante. Entonces nuestra ira debe ser redirigida de forma correcta. Pablo escribe en el versículo 26 que dentro de la nueva vida en Cristo hay espacio para sentir ira. Como le decía, siempre y cuando esta no nos lleve a pecar, sea por acción u omisión. ¿Cómo es un ejemplo de esto? Si alguien nos ve feo, vamos a usar ese ejemplo. La forma en que yo me vengo es mirándolo feo también. Es una forma de practicar la venganza de forma fácil. Ahora, por omisión, el hermano me dio feo, yo no sé por qué. ¿Cómo sería por omisión? No yéndose, hermano. Hermano, ¿qué pasó? Mira, oye, noté que pasaste y me viste feo. ¿Qué pasó, hermano? Yo no te doy plato. ¿Verdad? ¿Qué uno hace qué uno expresa cuando hace eso? Hermano, para mí, nuestra relación es importante. Y siento que hay algo que pasa, porque me miraste feo. Y quizás nos diga, no, hermano, estaba viendo el horizonte y pensando que tengo que comer un pescado cuando salga de aquí. A ver. Entonces, ahí la mente subjetiva en cuanto a la ofensa que sentimos se vuelve objetiva. No, era por esto, no es que tenga algo contra mi hermano. O bueno, puede que quizás sí. Y se resuelve. La intención es resolver, volver a la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, esto nos lleva a corregir
redirigir ese sentimiento de ira resolviendo en amor el conflicto con mi ofensor y corregir lo que está mal. Como le decía en algunos momentos, también no solamente es corregir o ayudar, cuando hablamos acerca de corregir es ir a hablar con el hermano, resolver las cosas. Pero a veces también, en medio de que nos sentimos heridos, nosotros también debemos corregir algunas cosas. Le decía el ejemplo anterior, algún pastor nos corrige, algún hermano maduro nos corrige y nos herimos. Yo no soy así. ¿Por qué? Porque nuestro ego, nuestro orgullo, ese deseo de ser perfecto, ese deseo de endiosarnos la palabra, ¿cómo tú me vas a decir eso a mí? Yo no tengo fallas. Entonces eso a veces también nosotros debemos corregirlo. Por eso es que a veces el ofendido también debe en momentos corregir. Muy bien. Versículo 31 describe una lista de al menos 6 elementos que debemos quitarnos, despojarnos. Que estos nos llevan a buscar justicia por nuestra propia cuenta y no perdonar. ¿Quién me ayuda a leer esos 6 elementos? Versículo 31, como fuerte allí. Muy bien. ¿Alguno tiene esas versiones, como dice el pastor Ezequiel, que hablan criollito, que hablan en otra versión? Traducción viviente, NBI, Dios habla hoy. Ok, vemos que hay mucha relación. Yo estuve revisando al menos estos 6 elementos que el apóstol Pablo nos hace, que nos llama a despojarnos, en la versión que fue escrito en griego originalmente, y los relata de esta manera: amargura es como un veneno punzante que está en el ofendido, y busca clavárselo al ofensor. O sea, es como un veneno que está allí a punto de salir. El enojo lo muestra como respirando fuerte con ardor. Imagínense un toro en esa corrida. Es algo así, pues, como que sentimiento de rabia, de molestia. Ira es un deseo apasionado en violencia por castigar al adversario, o sea, buscar venganza. Gritería lo refleja como un tumulto de voces en aflicción. Un ejemplo de esto lo vemos cuando escuchamos de esos videos que a veces pasan en Instagram, ¿no? ¿Qué tal un conflicto de vecinos y usted escucha gritos? ¡Ah, grito y grito! Y en estos gritos hay insultos, hay ofensas, hay de todo tipo de cosas. Ahí podemos incluir también las palabras, las groserías, las palabras ofensivas que nosotros redirigimos hacia la persona que nos ofendió. Maledicencia. También trata acerca de vociferar maldiciones o maldecir. Y toda malicia, todo lo que proviene del mal. Entonces, el apóstol Pablo nos hace un llamado a quitarnos de vosotros. ¿No le llama la atención que dice, el apóstol Pablo no dice, no se vistan de estas cosas? No. Quítensela más bien. Es decir, ya nosotros, o los que en ese momento no hemos creído, vamos a decirlo así, vamos a pensar en el proceso de un nuevo creyente. Porque ya nosotros poco a poco nos hemos ido quitando esas cosas, ¿cierto? En el nombre del Señor. Amén, así debe ser. Pero la persona natural, que no conoce a Dios, lucha con estos deseos al momento de relacionarse con otros. Entonces, ya eso está en el corazón del hombre perdido. Todos esos 6 elementos, y no solamente esos 6 en el contexto de la unidad y el perdón. Del versículo 22 y mucho más adelante, él viene hablando acerca de muchas cosas que debemos despojarnos. Quítese, despójense. Está en nosotros, debemos quitarlo. No está fuera del cuerpo, está dentro del cuerpo, y por eso es un llamado a despojarnos del viejo hombre y su manera de vivir y ser revestido según el nuevo hombre en Cristo. Amén. Entonces, estos elementos no nos permiten perdonar, pues ellos se centran en defender al individuo y no considerar la importancia de las relaciones. En la nueva vida en Cristo, el discípulo de Jesús está llamado a con humildad y mansedumbre soportarse con paciencia los unos a los otros y de esta manera guardar la unidad en el vínculo de la paz. Versículos 2 y 3 nos hablan acerca de eso. Nosotros con humildad y mansedumbre debemos soportarnos los unos a los otros. Soportarnos es paciencia, es tolerancia,
es no herirnos con facilidad. ¿Ok? Por lo tanto, si nos mantenemos en la postura de buscar justicia y venganza, no lograremos la resolución de conflictos que se ha generado, por lo tanto no habrá paz. Hermano, si usted no perdona, usted no mantiene la unidad. Tan sencillo como eso. Si usted no perdona, no mantiene la unidad. Llámese en todas las relaciones que usted tiene. Con su familia, con sus padres, con su esposo, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, con sus hermanos en Cristo, donde estemos. Los creyentes podemos, gracias a la libertad que encontramos en Cristo sobre el pecado, tomar la decisión de no actuar dominados por estos elementos. Pues en el nuevo hombre somos revestidos del Espíritu Santo y su fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Todas estas nuevas habilidades que recibimos según el Espíritu Santo, mis hermanos, nos ayudan a poder despojarnos de esto, de estas viejas cosas, y empezar. Si antes eras iracundo, es decir, que la ira te llegaba a bataquear las cosas, a decir malas palabras, ahora en amor, eres amable, eres paciente, eres manso, eres humilde, eres capaz de perdonar. Capaz de perdonar porque hemos recibido un perdón mayor. Ya iremos para allá. Entonces, un tipo de ejercicio, veámoslo de esta manera, es que al momento de recibir una ofensa, a veces uno no espera la ofensa, a veces estás caminando y de repente dicen algo y te ofendiste. A veces la conversación se va tornando difícil hasta que llega la ofensa. Sin embargo, un ejercicio que podemos hacer es tomar una pequeña pausa y no responder, no reaccionar por reaccionar. La intención de esto es no presentar un contraataque o una defensa, pues muchas veces terminaremos aplicando justicia por nuestras propias manos. La intención es no actuar en las emociones, hermano. La emoción del hombre, el corazón del hombre es engañoso. Y si nos dejamos guiar por nuestras emociones, ¿qué es lo que nos dice el posmodernismo y los influencers? Sigue tu corazón. Es eso. Déjate llevar por tus emociones. No, hermano. El corazón del hombre es engañoso. Porque luchamos con todos estos pecados. Entonces, sucede algo. Ten pausa. Respira profundo. Y trata de aplicar lo que el Señor ya aplicó con nosotros. Ya lo vamos a ver. Voy al segundo principio. Y esta es la base, mis hermanos. Este es el motivo. Esto es lo que nos lleva a poder aplicar el perdón. Esto es lo que sustenta todo. Si ignoramos esto, entonces será muy difícil que podamos entender la importancia del perdonarnos los unos a los otros. Los creyentes, dice así al principio, los creyentes hemos sido perdonados primero por Dios, para así poder perdonarnos los unos a los otros. Hemos recibido de Dios benignidad, misericordia y como cantamos en la canción, un amor sin condición. Nosotros no merecíamos ese amor del Señor. No lo merecemos. Por gracia, que es un regalo inmerecido, el Señor nos lo ha dado. Gloria a Dios. Entonces, ¿pero qué es perdonar a la luz de la Biblia? ¿Y cuál es el ejemplo que Dios nos ha dado? Realmente usted no va a encontrar en la Biblia un concepto, una definición ya. El perdón es esto. No lo vamos a encontrar así. Pero sí podemos ver el ejemplo de nuestro Dios y cómo lo pone en práctica hacia nosotros. Salmo 103 es un ejemplo de esto. Si quieres lo anotas, si quieres lo buscas. Yo lo voy a leer aquí. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotras nuestras rebeliones. Nosotros podemos apreciar en el perdón de Dios la ausencia de amargura, de ira, de enojo, de gritería y todos estos elementos que el apóstol Pablo nos llama a despojarnos.
Más bien encontraremos misericordia, clemencia, lento para la ira. Es decir, que no se molesta de forma fácil. Se molesta, pero no de forma fácil. Es misericordioso y de gran manera. No contenderá para siempre. Es decir, no nos buscará pagar o castigarnos para siempre. Ni para siempre guardará enojo. No nos pagó según nuestras iniquidades, ni según nuestros pecados. Su misericordia la engrandeció sobre los cielos. Y cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, como que la dejó a un lado. Todos tus pecados quedan atrás, están lejos, no los consideraré. Entonces, vea el gran ejemplo de amor, de misericordia, de perdón que el Señor ha depositado en todos nosotros, sin nosotros merecerlo, mi hermano. Recuerda eso siempre. Cuando usted piense en perdón, piense, no lo merezco. Nunca, mi hermano, considere el perdón como que algo que bueno, que yo hago cosas buenas. No, mi hermano, nada. Nada hay en nosotros valioso, realmente. El Señor por pura misericordia nos llamó, nos amó, nos mostró su amor, su perdón, cuando nosotros no lo merecíamos. Nunca, hermano, nunca, en cualquier circunstancia de nuestra vida, ignoremos eso. El perdón y la justicia es una característica de nuestro Dios. Perdón y justicia. ¿Cómo es esto? El perdón de la Biblia siempre está relacionado en el contexto del pecado. Dios ofrece su perdón al pecador y no le toma en cuenta la falta cometida. Es decir, no busca venganza. Aquí vemos el perdón como una muestra de misericordia y bondad de Dios. Números 14:18, la parte A. Números 14:18, la parte A. Vea esto. Nos habla acerca de ese perdón. Sin embargo, cuando Dios perdona, no significa que simplemente se hace la vista gorda o ignora el pecado que hemos cometido. El pecador debe pagar el castigo por el pecado. Dios no da por inocente al culpable. Número 14:18, la parte B. El mismo número 14:18 nos habla acerca del perdón de Dios, pero también nos habla acerca de que Él es justo. ¿Qué significa esto? Romanos 6:23 nos dice que el castigo por el pecado es la muerte. Es decir, aquel que ha pecado en contra de Dios debería pagar su deuda con su propia vida. De esta forma la deuda quedaría cubierta. Es decir, el carácter santo de Dios no aprueba el pecado. ¿Y por qué es justo? Génesis 2:17, Dios hablando con Adán le decía, come todos los árboles, pero menos el árbol del bien y mal. ¿Qué pasará el día que tú comas ese árbol? Ese día, Dios lo estableció como una ley. El día que hagas esto, tú deberás pagar con tu vida. Entonces, si decimos que Dios es un Dios justo, pero que ignora eso, no es un Dios justo, porque la justicia la justicia no puede quedar impune. Entonces, has pecado, lamentablemente, hijo, debes morir. Ese es el plan de Dios, mejor dicho, esa es la justicia de Dios. Pero mira una vez más la misericordia y el amor de Dios. Dios no quería que las cosas quedaran así, no quería que el hombre y Dios quedaran enemistados producto del pecado allí en el Edén, sino que Él preparó un plan donde Dios instituyó a través de Moisés y la ley ciertos sacrificios que debían ser ofrecidos diariamente por parte del sumo sacerdote, y en estos sacrificios, según el pecado cometido, ciertos animales eran puestos en lugar del ofensor para ser sacrificados. Dios estableció un plan, pero no llevó a cabo el plan de directamente en el Antiguo Testamento envió a Jesús. No, Él fue preparando el terreno como una especie de símbolo para que entendiese lo que vendría en Jesucristo. Por eso le instituyó ciertas leyes, que si tú hiciste tal pecado, debías sacrificar tal tortolita, tal ovejita, tal cordero, y si aún no tenía suficiente, bueno, quemar unos panes sin levadura. Y de esa forma, temporalmente, oiga bien, temporalmente, era justificado, vamos a decirlo así, o era considerado perdonado ese pecado cometido. ¿Hasta cuándo? Hasta que el ofensor volviese a pecar contra Dios. Entonces era necesario otro sacrificio más. Yo fui, ofrecí sacrificio, se lo di al sumo sacerdote, aquí está. Yo ponía las manos sobre el cordero sacrificado, y era como que si ese
animal que murió era yo. Tomaba el lugar del ofensor. Pero si usted salía y cruzando se tropezaba y se le salió una mala palabra, otra vez. Y así cada pecado que había, cada sacrificio que había que hacer. Pero esto era un símbolo de lo que vendría en Jesucristo. Estos sacrificios, como le decía, no pagan definitivamente la deuda, sino de manera temporal, hasta cometerse un pecado. En Jesucristo, el Cordero de Dios, encontramos la ofrenda perfecta, sacrificio perfecto para de una vez con su muerte pagar la deuda que nos correspondía, pagar a nosotros con nuestra vida. De esta forma la deuda que nosotros teníamos, morir por los pecados pasados, presentes y futuros, fueron clavados en la cruz. Todos, los pasados, los presentes y futuros. Fíjense, hace 2000 años Jesús pagó por tus pecados pasados, tus pecados presentes, tus pecados futuros. Ya no será necesario ningún otro sacrificio, porque el sacrificio perfecto cubre multitud de pecados. Aleluya, mis hermanos, aleluya. Ya no somos recibidos por Dios o vistos por Dios como pecadores, sino que Dios nos ve a través de Jesucristo como santos. Somos justificados en Jesucristo, Dios nos ve a través de Él. Jesús es nuestra justicia. Somos justos por Jesús. Cuando Dios te ve a ti, no te ve directamente a ti, ve el sacrificio de Jesús. Y dice, Él es santo, porque mi Hijo es santo. Él es justo, porque mi Hijo lo justificó. Él ha sido perdonado por puro amor y misericordia. Así nos ve nuestro Señor. Así nos ve nuestro amado Padre. Aleluya, mi hermano. Yo le invito, mi hermano, si usted quiere entender un poco este tema sobre el perdón, sobre los sacrificios en la antigüedad, que quizás nosotros en nuestra cultura no vemos eso, como que no, tienes que ofrecer sacrificio porque en nuestra cultura venezolana en años de tradición nunca hemos visto eso como tal. Yo te invito a leer Hebreos. Hebreos 10 es una cátedra completa sobre cada forma en que fue ofrecido. Hermoso. Ante Dios Jesús se presentó como sumo sacerdote, continúa en Hebreo. Y Él se ofreció, si usted lee, dice Hebreo, Padre, no quisiste más sacrificios ni ofrendas, pero tú me diste un cuerpo para ser ofrecido. El mismo Jesús dice, aquí estoy yo para ser puesto por estos hombres pecadores. Aquí estoy yo para tomar el lugar que a ellos les corresponde. Ya no es necesario otro sacrificio, ni que Dios deba castigarnos por los pecados que hoy cometemos, pues el sacrificio de Jesús cuenta para pagar todos y cada uno de ellos. Él decidió que fuese así Él decidió que fuese así por amor a nosotros, mis hermanos. Como le decían, amor sin condición, nosotros no merecemos eso. En su misericordia, tanto amó Dios al mundo, que envió a Jesucristo su Hijo. Aun cuando no lo merecíamos, ni lo mereceremos. Dios consideró además no buscar venganza, sino que nuestros pecados los arrojó al fondo del mar y no se acordará de ellos. Esto es una figura retórica, porque no es que Dios se olvida de ellos, no es que Dios conscientemente, vamos a decirlo así, se le borró ese pedazo de su memoria. No. Cuando Él se refiere a que no los considera, que no se acuerda de ellos, es que no tomará venganza por causa de esos pecados, se refiere a eso. Es decir, Salmo 69:5 dice, no te son ocultos nuestros pecados. Dios los conoce todos. Los pasados, presentes y aún los futuros, Dios ya los conoce. Pero no los tomará en cuenta para castigar nuestras vidas. Y aquí hago una pausa. Una cosa es el castigo de Dios por causa de nuestros pecados y otra cosa es las consecuencias que nosotros tendremos por pecar. Nosotros tenemos consecuencias legales en este mundo. Si nos comemos un semáforo, multa. Si hay un robo, cárcel o lo que sea, o no sé. Hay consecuencias por causa de nuestros pecados. Si, digámoslo así, si nos abusamos con nuestro cuerpo comiendo cosas que no nos hacen daño, ¿qué nos va a pasar? Nuestro cuerpo se va a afectar. Entonces, hay consecuencias por causa de los pecados cometidos. A modo de ejemplo, lo muestro. Sin embargo, Dios no nos condenará por ellos. Hebreos 10:17 nos habla acerca de esto. Dios decidió no vengarse, lo tomó de esta forma. Y esto, mis hermanos, nos ayuda a nosotros también a descansar un poco más.
Quizás hemos escuchado antes, en el conflicto de cuando alguien nos ofende, que nos dice, no, tú debes perdonar esa ofensa. ¿Lo hemos escuchado? Debes perdonar la ofensa. Nos sentimos mal porque, oye, pero es que si yo siento que yo perdoné a esa persona o decidí perdonarla, ¿por qué me sigo acordando de eso? Porque realmente no es que tú vas a olvidar la ofensa, pero sí, ante la ofensa recordarás, yo decidí perdonar a esta persona y yo decidí no tomarle en cuenta esto para venganza. ¿Lo vemos? ¿Qué decimos? Yo decidí perdonar a esta persona y aunque mi carne quiere justicia, lo dejo en la justicia de la mano del Señor. El Señor es quien nos justifica, el Señor es quien nos ayuda, el Señor es que Él se encargará del caso y no verlo con venganza como que Señor, pero aplasta lo que le duela. No, hermano, no, tampoco así porque eso no es perdón. Perdonar al Señor, así como tú me perdonaste también en la cruz, así como tú me perdonaste también en la cruz y me viste con ojos de misericordia y amor, escuchamos mis hermanos, así como tú me miraste en la cruz con ojos de misericordia y amor, perdonar de esa misma manera. Sí, me ofendiste, me dolió, pero yo te perdono. Que el Señor tenga misericordia y te ayude y nos ayude. Amén. Este regalo de perdón es extendido para todos. Atención aquí, sin embargo, será solo para aquellos, el perdón para salvación, me refiero en este párrafo, es extendido para todos, sin embargo, será solo para aquellos que reconozcan su condición de pecadores delante de Dios y crean el sacrificio de Jesús, es suficiente para reconciliarnos con el Padre. Para el perdón para salvación, que es un perdón distinto, atención, es necesario que el ofensor reconozca su ofensa. Veámoslo así. Si usted está en el fondo, en medio del mar, usted no extenderá su mano hacia el salvavidas hasta que se dé cuenta que se está. Cuando usted dice, me estoy ahogando, sálvame. Esa expresión llevada al mundo espiritual, Señor, soy pecador y estoy condenado, sálvame. Es prácticamente la misma intención en el corazón. Si una persona no reconoce que necesita salvación, ¿va a extender su mano al Salvador? ¿Lo vemos? Se trata de eso. Si no hay convicción de pecado, no hay perdón. 1 Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por antítesis podemos decir que si no lo confesamos, ¿qué nos va a perdonar? No hay perdón. Aunque el perdón está así, como la mano del salvavidas extendida hasta que el que se está ahogando la extiende y la agarre. ¿Lo vemos? Un ejemplo para visualizarlo un poco. Entonces, qué gran ejemplo de perdón y rectitud encontramos en nuestro Dios. ¿No le parece? El perdón que Dios nos ha dado nos capacita para poder perdonar a otros. Lo que hemos sido perdonados gozamos de parte de Dios de su misericordia, de su benignidad, hemos gozado de su compasión y de su bondad. El llamado de Pablo a estos versículos es a no actuar en nuestros deseos cuando seamos ofendidos, en cambio que seamos instrumentos para dar ese perdón que hemos recibido de manera inmerecida. Por eso hemos recibido el fruto del Espíritu, para que actuemos según ellos: amor, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. Sin embargo, si no entendemos el perdón recibido, no podremos perdonar. Si usted no comprende, hermano, si usted no internaliza, si usted no llega al punto de su evaluación más crítica y dice, wow, Señor, ¿cuántas cosas tú me has perdonado? Y ante Dios, mi hermano, usted dirá, no, pero es que yo nunca he matado a nadie. Yo nunca yo nunca he robado. Yo nunca he... Hermano, ante Dios, cada pecado tiene el mismo tamaño. Cada pecado para Dios es pecado. Dios es santo. No hay distintos niveles de pecado, ni distintos niveles de santidad. Es santo, puro, sin pecado. Entonces, hasta que no internalicemos y entendamos lo que ya hemos recibido, hermano, nos costará demasiado perdonar a otro. Y para que seamos sensibles y entendamos que esto se trata sobre un concepto donde hay que pensar y que no es tan sencillo como que a veces en estos términos el ofensor mira al ofendido y dice, pero perdóname. Y exigimos el ofensor exige el perdón del ofendido. Y a veces, hermano,
Tú comprendiste lo que hiciste, así seas pequeño. ¿Ves? Se trata acerca de, oye, ser consciente. Hay varios elementos que están presentes en medio de la ofensa, pues no se trata de pasar un switch, como dije temprano. Las ofensas y las reconciliaciones se dan entre personas imperfectas. Hermanos, levante la mano aquí el que es perfecto. Ok. Todos calificamos para perdonarnos y para ser perdonados. Muy bien. Eso nos hace ser sensibles. Mira, esta persona me ofendió. Yo sé que esta persona lucha contra el pecado, como yo también lucho contra el pecado. Eso nos hace ser sensibles. Ok, lo que hemos sido ofendidos, también hemos ofendido a Dios. Todos, hermanos, hemos ofendido a Dios. No todos los casos se resuelven de la misma manera. Algunos llevarán un poco más o un poco menos de tiempo para resolverse. Un poco más o un poco menos de tiempo para sanarse. ¿Entiendes? Porque a veces en medio del perdón es necesario que haya la restauración de las partes que estuvieron expuestas en esto, del ofensor y del ofendido. Y a veces tocará, hermano. Entonces no podemos por lo menos decir, no, pero es que a mí me pasó en tal relación así y ya en 2 horas, listo, y eso está resuelto. Hermano, a veces tocará un poco más de tiempo. Entonces seamos sensibles, oremos mucho, mi hermano. En esos momentos así, no hay mejor decisión que orar. Si ofendimos y entendemos nuestro pecado, Señor, ten misericordia de mi Padre. Y ayuda a esa persona que me pueda perdonar. Y si somos los que nos han ofendido, Señor Padre, ayúdame a mostrar esa misma misericordia que tú me has dado para poder mostrarlo a esta persona que me ofendió. No todos los casos se resuelven de la misma manera. Hay diferentes tipos de ofensas. Algunas son insignificantes, digamos donde no hubo mucho daño, y otras son un poco más. ¿Entiendes? Yo leía esto y pensaba acerca de un material que estuve leyendo hace un tiempo acerca del matrimonio, y decía la persona que lo daba, escoge tus batallas, no pelees por todo, no te enlucho o hagas que ese pecado o esa situación explote cuando no son temas tan delicados. ¿Me entiendes? Ya habrán sus niveles, hermano. No voy a poner ejemplo aquí porque pudiésemos generalizar, pero sí nos habla acerca de que consideremos cada situación de manera diferente. Vamos a hacer. Por encima del individualismo están las relaciones. Nosotros como cristianos, si modelamos el carácter de Cristo, debemos anhelar la unidad. Otro tema muy importante y que a veces es difícil de comprender es que no siempre el ofensor reconocerá su falla. No siempre te dirá, oye, sí, perdóname, te ofendí. Sin embargo, mi hermano, esto no debe ser una excusa para nosotros para estar dispuestos a ofrecer el perdón. En ocasiones el ofendido deberá reconocer que la falla está en él. No nos gusta la corrección, nos herimos muy fácil, nos golpean nuestros orgullos. A veces tocará decir, ven acá, pero de verdad es necesario que yo me aire o me inestabiliza, no sé cómo decirlo, me salga de mis casillas tan fácil. Es esta ira, oye, con la motivación correcta. A veces tocará decir, no, vale, me estoy molestando de forma muy fácil. Entonces toca que el ofendido en este caso, oye, baja un poquito la guardia. ¿Entiendes? No estar dispuesto a buscar o a contraatacar. Muy bien. Ante ofrecer el perdón, hay una batalla en el corazón del creyente de qué decisión tomar. Esta es la decisión, me ofendió. Quiero perdonarlo, pero es que quiero venganza. Hay una batalla. Son cosas a considerar al momento de aplicar el perdón. Sin embargo, mis hermanos, ante todos estos elementos, nosotros los que hemos sido ofendidos debemos estar dispuestos a ofrecer el perdón. Sea la ofensa que hemos recibido, debemos estar dispuestos a ofrecer el perdón. Ya vamos a ver por qué. El perdón que hemos recibido de Dios es la base para que hoy podamos perdonarnos los unos a los otros. Les hablaba acerca de Mateo 18. ¿Alguna vez han leído Mateo 18? Levanten la mano los que lo han leído. ¿Cómo se llama el capítulo completo? Mis hermanos, una cátedra
que nos habla nuestro Señor Jesucristo en cuanto a cómo perdonar. De manera resumida, podemos encontrar en este capítulo que él inicia hablando acerca de la humildad. Que todos nosotros debemos tener un corazón humilde como un niño, como un elemento necesario en los creyentes. También nos habla acerca del cuidado que tenemos que tener los unos con los otros para no hacer caer al hermano. Eso nos habla acerca de, en nuestras relaciones, ser cuidadoso. Hermano, si 70 veces 7 están perdonados por una falla, hermano, tú como ofensor lo hablo, ¿qué debes hacer? Hermano, ser cuidadoso. Si tus padres, tu esposa, digamos que son las relaciones donde más roces tenemos, vamos a verlo así. Te dicen muchas veces, hijo, los zapatos en este sitio, ordenado. Y 70 veces 7 tu mamá te lo dice. ¿Cuándo vas a esperar para colocar los zapatos donde van? Entonces ahí nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Padre, no provoquéis a vuestros hijos, un ejemplo. Si tu hijo está exasperado porque lo vuelves loco, vamos a decirlo así, discúlpeme la expresión. Hermano, seamos más, bajemos un poco, busquemos otra estrategia para ayudarlo a corregirlo. ¿Se entiende? Eso trata acerca de cuidar a nuestro hermano, no hacer piedra de tropiezo para nuestro hermano. Que nuestro pecado hacia él no haga que esa persona caiga por causa de nuestro pecado. Nos habla acerca de cuidarlo. Después continúa diciendo, nos pone el ejemplo del pastor que deja las 99 ovejas para buscar la perdida. Esto nos habla acerca de un sacrificio de aquel por rescatar al que está perdido. Un sacrificio de nosotros por rescatar esa relación que está rota, que está dañada. Entonces otra vez vemos una disposición a buscar a la persona para restaurar la relación. Después tú lo conectas con la diligencia del ofendido para perdonar a su ofensor, estando dispuesto a perdonarlo las veces que sea necesario. Usted ve luego que viene y Jesús le dice, si tu hermano peca contra ti, ve a hablar con tu hermano. Si tu hermano te escucha, es decir, si la relación se restaura, lo habrás ganado. Pero si no, busca 2 o 3 personas. Y si los escucha, lo habrá ganado. Pero si no, ve a la iglesia. Y si los escucha, lo habrá ganado. ¿Qué intención hay detrás de todo esto? No es exponer al hermano, es salvar al hermano, ganar al hermano. Entonces ahí vemos un énfasis de nosotros de esforzarnos. Si sucede una situación con mi familia, con mi esposo, con mi hijo, con un hermano en la iglesia, como sea, gastar todos los pasos en este mismo orden para restaurar y salvar esa relación. ¿Lo vemos? Hay una disposición por parte, y en este caso es del ofendido. Vemos que dice, si tú ofendido a tu hermano, ve y pídele perdón. Dice, si tu ofensor te lastimó a ti, ve tú ofendido y dile, hermano, mira esto, tal cosa. O sea, es un tema de humildad. No decía, no, que venga esa persona y me hable. No, hermano. Aquí no, en el mundo cristiano, no debe ser así. Nosotros debemos buscar. ¿Acaso no fue Cristo el que bajó de la cruz? ¿No fue Él al que ofendimos el que bajó a buscarnos a nosotros? Ahí está el ejemplo de perdón. Por último, como para englobar todo esto, nos hace la parábola acerca de los 2 deudores. ¿Recuerdan? ¿Quién la conoce? Levanten la mano para ver quién la conoce. Vamos a parafraseárselo un poco. Un rey tiene un siervo. Vamos a decir un trabajador. Este trabajador le debe una cantidad de dinero muy grande. Y el trabajador le dice, Señor, no tengo cómo pagártelo. Y dice que este rey, movido de misericordia, le dijo, está bien. Ya, no hay deuda pendiente. Vete tranquilo. Pero resulta que este mismo trabajador, al que el rey le perdonó, tiene, digamos que, otro compañero de trabajo. Y le dice, mira, tú me dejas a mí unos reales. Comparado con lo que le debía el rey, eso es nada. Una miseria. Dice, no, me lo tienes que pagar, me lo tienes que pagar, me lo tienes que pagar. No tengo cómo. No sé, te metes en la cárcel. Y decidió castigarle por causa del pecado. Culmina Jesús diciendo, y después dice el rey, dice, mira, si yo a ti te perdoné tanto, ¿qué te costaba a ti perdonarle lo poco que él te debe? Ahora, por esa actitud,
encerrado en el calabozo vas a estar. Ahora sí, por no perdonarlo. Y concluye para mí una de las frases más llamadas de atención para nosotros. Si nosotros no estamos dispuestos a perdonar a nuestro ofensor, Dios no nos va a perdonar a nosotros. ¿Usted se imagina eso, mi hermano? Si una persona dice, no, yo no te voy a perdonar a ti, es una forma de decir, yo considero que yo no soy pecador, o que yo no merezco, mejor dicho, yo no he ofendido a nadie. De esta forma estamos diciendo que no somos pecadores. Y Dios dice que todos somos pecadores. Pero si decimos eso, hacemos mentiroso a Dios. Y hasta pudiésemos pensar que realmente esta persona no ha tenido convicción de pecado, no ha comprendido su condición de pecado delante de Dios. Es decir, que nos podemos encontrar frente a un hecho de que realmente no ha habido una conversión genuina de esta persona. No tenía ese encuentro con el Señor para ser perdonado. Pero, ¿cómo trasciende el tema de cómo perdonar o cómo debemos perdonar? Mis queridos hermanos, hay dos caminos que podemos escoger al ser ofendidos. El perdonar a nuestro ofensor y mostrarle misericordia y benignidad como una vez nuestro Señor tuvo por nosotros, no considerando su falta, buscando justicia por nuestras propias manos y buscar venganza. O está al otro extremo, que es actuar como aquel que le veían poco. Enciérralo en la cárcel. Lamentablemente, hermano, lo que pasa es que cuando tomamos la decisión de no perdonar, nos volvemos como el carcelero que está frente a la celda del ofensor con las llaves pendientes que esa persona no se escapa. Y puede pasar el tiempo. Y ambas partes quedan igual presas en la misma situación. No hay libertad. Tú con la mirada que págame. Y quizás la otra persona, quizás o no. Perdóname. ¿O no? Ignorando eso. ¿Hay restauración allí? No. Cuando tú abras la puerta y digas, perdonado estás, todos somos libres. Lo vemos lo hermoso que encontramos detrás del perdón. Es lo mismo que el Señor hizo con nosotros. Decidió perdonarnos y dejarnos libres. Y ya no tomar en cuenta nuestros pecados. Gloria a nuestro Señor por eso. Mis hermanos, cuando estemos en esa batalla, porque sí, hermanos, a veces según el pecado que hemos recibido, la ofensa que hemos recibido, es una batalla interna. Cuando estemos allí en ese momento que no sabemos qué hacer, levantemos el rostro y miremos a la cruz. Allí escucharemos las palabras de nuestro Señor que decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entenderemos que se trataba de nosotros, quienes con nuestras acciones ofendimos y un inocente tuvo que pagar con su vida para que hoy podamos estar aquí, libres de nuestros pecados. Roguemos al Señor, mis hermanos, para que tengamos esa misma actitud de Él, de humillarnos, reconocer lo que hizo por nosotros, que nos perdonó, para también perdonar a otros. El ejemplo de Jesús en la cruz, mi hermano, es el mayor ejemplo de perdón. Mira siempre la cruz, cuando te cuesta perdonar, mira la cruz y recuerda lo que sucedió contigo, que Él tomó tu lugar. Amén. Ponte de pie, mi hermano, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos ayude en este caminar en Cristo, en buscar su carácter, buscar mantener esa unidad los unos con los otros a través del perdón. Cierra tu ojo, vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque constantemente vemos un llamado de tu parte, Señor. No solamente tú querías, Señor, que nosotros fuéramos libres, nos reconciliáramos con el Padre, o tú nos reconciliaras con el Padre, sino también tú querías, Señor, que nosotros tuviéramos relaciones sanas, unidas, en amor, en paz, en esa unidad de la fe que nos señala este capítulo 4 de Efesios. Gracias, Señor, por tu gran misericordia, por tu gran amor, Señor. Gracias por perdonarnos, Señor, cuando no lo merecíamos y cuando no lo mereceremos nunca, Señor. Gracias por esa gracia, ese regalo inmerecido recibido a través de Jesucristo, que tomó nuestro lugar en esa cruz, Señor, y pagó con su vida, derramando toda su sangre, para que hoy pudiésemos estar así, Señor, delante de ti,
alabándote, exaltándote, Señor, y tú no estés escuchando, Señor. Gracias por los méritos de Cristo, Señor, que hoy nos permiten también perdonar a otros, Señor, recordando lo que ya sucedió con nosotros, que fuimos perdonados, que fuimos justificados, que fuimos, Señor, liberados, Señor, de tanto la esclavitud del pecado como las consecuencias o el castigo, mejor dicho, que tú no decidiste tomar venganza, Señor. Muchísimas gracias. Y ayúdanos, Señor, en medio de nuestras situaciones, en nuestras relaciones, cuando se presente a veces las situaciones de ofensa que son, digamos, imposibles de quitar, de evitar. Ayúdanos a tener una actitud cristiana, actuar según tu carácter, Señor, tener unas motivaciones correctas al momento de ofendernos, teniendo si nos ofendemos de forma justificada, Señor. Si vamos a aplicar la justicia, Señor, no, Señor, en nuestra propia cuenta, sino más bien dejar que tú seas el que haga, Señor. Ayúdanos a corregir a nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos a acercarnos con amor, con humildad, con misericordia, con mansedumbre, Señor. Poder restaurar las relaciones que tú nos has permitido que tengamos, Señor. Muchísimas gracias una vez más damos por tu palabra. Y ayúdanos, Señor, en este caminar cristiano, Señor, a perdonar a otros como ya tú nos has perdonado. En el nombre de Jesús oramos y agradecidos estamos por tu amor, tu misericordia, tu perdón. Nunca nos cansaremos de pensar en eso, Señor, en esa misericordia que hemos recibido. Te damos gracias. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.